Hola, ya en la segunda clase, miren, ya empezamos a meterle mano ya a todas estas tarjetas. No, todavía no. Todavía nos falta un poquito más de teoría, pero bueno, es necesaria, ¿no? Y vamos a hablar sobre lo que es la electrónica, ¿no? Y es algo fundamental, por eso le digo electrónica fundamental, porque no es básica, ¿verdad? Aunque vamos a tratar de mantenerlo en lo mínimo, es algo que necesitamos porque son equipos electrónicos, ¿no? Pero la electrónica, sin saber cómo funciona un equipo, cuáles son las señales que primero vienen, quién genera quién y eso, al final, bueno, tenemos nada más como que la mitad del escenario completo, ¿no? Entonces necesitamos, o sea, clase 2 y clase 3 van a ser bien importantes, ¿ok? Así que van a tener que repetir estas clases una y otra vez, así que bueno, no se preocupen, para eso están. Y bueno, ustedes ya conocen los canales regulares para aclarar sus dudas, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar y tenemos que comenzar ¿con qué? Con las cargas eléctricas, ¿no? Y bueno, al final la electrónica, ¿qué es la electrónica? Es la manipulación de electrones, ¿no? Y bueno, ¿dónde se encuentran los electrones? En los átomos. Y varios átomos que hacen moléculas. ¿Y qué hacen las moléculas? Materiales, ¿no? Entonces, lo vamos a decir al revés. Los materiales se componen por moléculas que tienen las mismas características de ese material, ¿no? Y a su vez estas moléculas están conformadas por átomos, ¿no? Como bueno, yo creo que la molécula más que más conocemos es que H2O, ¿no? Entonces, que es una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. Entonces, el átomo son extremadamente pequeños, alrededor de una 10 millonésima de milímetro. En los átomos tenemos el núcleo, que contiene los protones y neutrones, y alrededor de él los electrones. Este dibujito que ustedes ven aquí, este sería el núcleo, ¿verdad? Yo le puse aquí el signo positivo porque los protones tienen carga eléctrica positiva. Los neutrones que también están aquí no tienen ningún tipo de carga, sino es carga neutra, y lo que hacen es que agregar masa al núcleo. Y alrededor de ellos están los electrones que tienen carga eléctrica negativa. ¿Okay? La gente siempre nos han puesto como que, bueno, la física clásica, que está el núcleo, ¿verdad? Que como si fuera el Sol, y alrededor van los electrones como si fueran planetas. Y bueno, no es exactamente así, ¿no? Aunque hay órbitas, no es necesariamente de esa manera. Gracias a la física cuántica, es muy difícil saber dónde está un electrón en un determinado momento, ¿no? Pero sí hay niveles de energía y todo eso. Pero, bueno, no se trata de eso. Entonces, bueno, tenemos que cargas eléctricas positivas, si son iguales, se repelen, y cargas eléctricas negativas igual, ¿verdad? Si son cargas iguales, se van a repeler. Y si son cargas diferentes, ya sea positivo o negativo, se van a unir. Lo mismo pasa con un imán, ¿verdad? Hay mucha similitud en lo que es la electricidad y lo que es el magnetismo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hablar sobre la corriente, ¿no? Y la corriente, la cual simbolizamos con la letra I mayúscula, porque sí es constante, ¿no? Si fuera I minúscula, es porque varía en el tiempo. Es la cantidad de carga eléctrica que pasa por una sección transversal del circuito en una unidad de tiempo. En nuestro caso, electrones. Su unidad de medida es el ampere. ¿Ok? Entonces aquí tengo, esto puede ser un pedazo de cable, ¿verdad? Entonces si yo lo corto, vamos a decir que esta distancia es justo 1 segundo, ¿verdad? Por aquí. Si por aquí pasan 6,24 por 10 a la 18 electrones, que es un coulomb, quiere decir que está pasando 1 ampere. ¿Ok? Si pasa el doble, 2 amperes. Si pasa la mitad en 1 segundo, es 500 miliamperes, ¿no? Así que existen dos sentidos de la corriente, que uno que es la convencional, que es todo va de positivo a negativo, sale del potencial mayor o de positivo hacia el negativo, y el real, que es que como son los electrones que se mueven, va de donde están almacenados, en la parte negativa, entonces va a la parte positiva. Tenemos la corriente alterna, que es la que se produce en plantas eléctricas a través de alternadores. ¿Por qué? Porque alternan, ¿okay?
es mucho más fácil de transportar a grandes distancias que la corriente directa. Su característica principal es que el flujo de electrones va de un lado al otro cambiando su polaridad, ¿verdad? Va para allá, va para acá, va para allá, para acá. Alrededor de 50 a 60 veces por segundo, ¿no? Que es 50, por lo menos aquí en Argentina, es 220 voltios. Bueno, es RMS porque el pico es 370 por ahí, pero va a 50 Hz. Y en Venezuela, donde yo soy, es de 110 voltios, bueno, 117 RMS, 120 y pico, a 60 veces por segundo, ¿ok? Entonces por eso que varía dependiendo del país. Su símbolo es esta virulita que está aquí, ya sea si es A de corriente y B de voltaje, ¿no? Ya vamos a tocar eso. Entonces tenemos aquí este gráfico, ¿verdad? Que sería la corriente alterna, ¿ok? Entonces, claro, cuando él sube, va para un lado, hay mayor corriente y cuando se regresa, llega a cero, cuando se aleja va negativo y cuando se pone llega a cero, así. O sea, imagínense que estoy aquí, entonces voy subiendo, 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 cuando me paro quedo en cero y me voy de regreso, regreso, regreso y cuando me paro quedo en cero. Así, entonces subo, bajo y así, ¿ok? Bueno, no sé si me entendieron. Entonces en un circuito, ¿verdad? Si yo tengo una corriente que alterna, quiere decir que la corriente va para allá, la corriente va para acá, para allá, para acá. Esto es lo que vamos a hablar más de la corriente alterna, ya que es muy buena para ser transportada, para mover motores, ¿no? Para alimentar motores, pero es muy mala para los equipos electrónicos que utilizan, ¿qué? Corriente directa. La corriente directa es la que nos proporciona las baterías, los cargadores, ¿verdad? Los acumuladores, etc. Su característica principal es que el flujo de electrones es constante y en un solo sentido. Su símbolo es con esta rayita arriba, ya sea ampere de corriente y V de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo tengo aquí 3 amperes, quiere decir que por aquí siempre va a correr 3 amperes. Entonces, si yo lo pongo en el osciloscopio, por ejemplo, me va a medir, ¿verdad?, una línea recta. En cambio, si yo pongo el osciloscopio a una fuente alterna, voy a tener esa onda sinusoidal, ¿no? Eso, claro, en este gráfico yo estoy usando lo que es el sentido convencional, que es el que vamos a utilizar para métodos de estudio, ¿ok? Y como les comenté aquí, es una señal que si este es un gráfico corriente-tiempo, él va a ser una línea recta. Esto no significa que una corriente es mejor que otra, sino que cada una sirve su propósito. Las portátiles como celulares, televisores, etcétera, y todo circuito digital necesita una corriente que sea constante, es decir, trabajar con corriente directa. Y de hecho, aunque viene del cargador, viene una corriente directa, igual tenemos que filtrarlas, tenemos que quitar todo ruido y eso para que si te doy 3 voltios es 3 voltios, si te doy 5 voltios es 5 voltios. Porque si imagínate si te doy 5, bajo, entonces vuelvo a 3, después vuelvo a 5. O sea, claro, el CPU dice, bueno, no es que el CPU trabaje con 3, pero bueno, dice, bueno, pero está a nivel alto para estas cosas, señales digitales. Bueno, pero el nivel alto es 1 y nivel bajo es 0, por ejemplo. Entonces, bueno, pero me estás dando, ¿y qué? ¿Vas a cambiar? Es casi un 0, es casi un 1, no entiendo, y pum, pantalla azul, ¿ok? Entonces, por eso que van a ver full condensadores, que ya vamos a tocar de eso, y bobinas y todas esas cosas para que la corriente sea lo más limpia posible, ¿eh? Y bueno, en eso que los vamos a enfocar en este curso. El voltaje les acabo de explicar, ¿no?, que cuando tenemos dos cargas eléctricas, ¿verdad?, positivo y negativo, existe una fuerza eléctrica, que si son iguales se repelen y si son iguales se atraen, ¿no? Eso es porque existe un campo eléctrico, ¿verdad?, que utilizamos para describir lo que es la cantidad, ¿verdad?, que la fuerza de este electrón ejerce sobre el otro electrón, y bueno, y tiene una dirección, por eso decimos que es un vector, ¿no? Si alguna de las dos se mueve, este campo eléctrico cambiaría también. Es como, imagínense como, le vuelvo a repetir lo de los imanes. Perdón, es que si yo tengo aquí, a medida que lo vaya moviendo, si lo voy moviendo para acá, lo voy moviendo para acá, él va a tratar de moverse, ¿no? Entonces, ese campo eléctrico que se genera y va cambiando a medida que voy moviendo, ya sea el positivo o el negativo, cambia también algo que se llama el potencial, ¿no? Y a este potencial lo llamamos voltaje. Básicamente, les voy a decir este ejemplo.
¿verdad? Vamos a decir que yo tengo una montaña y yo tengo aquí una piedra, una roca, ¿verdad? Como esas las de Indiana Jones. Y bueno, la voy a subir, la voy a subir, la voy a subir y esta altura es 10 metros, ¿ok? Y bueno, esta roca pesa 10 kilos. Entonces la subo a 10 metros. Y imagínense si yo agarro y esta altura ahora fueran 40 metros. Entonces tengo que agarrar esta roca de 10 kilos y subirla a 40 metros. O sea, estoy haciendo como que más trabajo, ¿verdad? Pero al final, si yo la suelto, va a venir ¿con qué? Con mayor velocidad, ¿verdad? De la misma manera es como si yo un electrón de esta parte positiva la arranco, ya sea por calor, por presión, con electricidad, etc. Y yo pongo este electrón aquí arriba, ¿ok? Y después, bueno, lo suelto para que haga su trabajo en este circuito, ¿ok? Entonces, eso le llamamos fuerza electromotriz o FEM. Miren, voy a cambiar aquí la cámara. Ahí está. Vamos a poner, esta es mi fuente, conózcanla, ¿verdad? Y tengo aquí las puntas. ¿Okay? Lo tengo, en teoría me está diciendo que es 1 voltio. ¿Okay? Entonces si yo uno, esto es porque se está poniendo en corto. ¿Okay? ¿Ves que? No sé, casi la chispa no se ve mucho, ¿no? Después, si yo le pongo ese trabajo, vamos a decir, yo utilizo 10 voltios tengo ahora. ¿Okay? Ahora miren esto. ¿Ve? Ya empieza a salir chispa, ¿verdad? Ya hay como más fuerza. ¿Verdad? Imagínense en 20 voltios. ¿Ve la diferencia? Porque estoy ejerciendo esos 20 voltios, ¿verdad? Esa fuerza para poder separar del polo negativo del polo positivo. Y miren, bueno, esto es lo máximo que da mi fuente. Wow. ¿Ves? Entonces, por eso que hay que tener cuidado. Y una cosa, además, yo puedo tener voltaje sin corriente, pero no puedo tener corriente sin voltaje. ¿Okay? Grábense bien esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que yo tengo 30 voltios, ustedes lo vieron, pero no tengo corriente. Es un potencial. Es como cuando ustedes dicen, bueno, tengo este cliente potencial. Bueno, puede ser que me compre y puede ser que no. Entonces, yo puedo ser que lo use o que no, pero tengo 30 voltios. Entonces, en resumen, las cargas eléctricas. Todo material está compuesto por moléculas, a su vez átomos y a su vez electrones, protones, neutrones, ¿no? Hemos visto lo que era la corriente, que era ese flujo de electrones, ¿ok? Y hemos visto lo que es el voltaje, que es como con qué presión mandamos esos electrones por el cable. ¿Entendido? Eso es en resumen, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya sido interesante y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias.